Bueno, seguimos con obras completas. Estamos en la página 1490. Dice, y es por eso que surge la pregunta de por qué ellas no se consideran como 5 sefirot en cada sefirá, propio de Kahab, de Keter, Jobma y Binah. Kahab, Keter, Jobma y Binah. ¿Por qué no las contamos con el número de sefirot generales, sino solo con Tiferet? Y es por eso que surge la pregunta de por qué ellas no se consideran como 5. Tiferet tiene 5 sefirot. ¿Por qué decimos solo Keter y solo Binah y solo Jobma, mientras éstas contienen 5? ¿Cuál es la razón para contar con Tiferet y Serampin 6 sefirot propias y sumarle 10? ¿Por qué no sucede esto con Keter? Porque tiene esas 5 también. Esa es la pregunta que formula. En cada sefira propia de Kahab, Keter, Jobma y Binah, como lo hacemos con Tiferet o Serampin. ¿Por qué no las contamos con el número de las 10 sefirot generales? Las sefirot generales son 10 y Keter es vista como una sefira sola, Jobma como una sefira, Binah como una sefira, Tiferet como 6 sefirat y Malhut es la 10ª de todas. Sino solo con Tiferet. La pregunta que plantea es, ¿por qué solo contamos en Tiferet 6 sefirot y las sumamos al número de 10? Esta es una pregunta muy importante. Esto solo ocurre en Tiferet. Solo en Tiferet el número de 6 se agrega, por lo que se convierte ya en 10. No importa de qué esfera o etapa estamos hablando, siempre hay 10 sefirot. Keter, Jobma, Binah son 3, más Serampin o Tiferet son 6, y Malhut es solo una, y suman en total 10. No lo haga más difícil para usted. Es así, se necesita tiempo para asimilar esto. Tenga certeza y tenga confianza de que algún día tendrá la sensación, porque esas 10 sefirot están todas dentro de usted. Gradualmente notará que no están fuera, sino dentro de usted. Dígase cada vez más, este libro es acerca de mí mismo. Entonces, ¿qué va a suceder? El libro hablará con usted. Este libro representa el reino completo de las fuerzas que están dentro en su interior, de usted. La cuestión es que usted no las utiliza. La mayoría de las fuerzas están dormidas y eso es una pena. Ahora permítame ser muy claro. Algunas personas piensan que hablo con desprecio de religión, pero nunca hablo despectivamente de religión, de grupos, ni de ninguna persona. Cada uno tiene sus propias raíces individuales y su rol personal que le es propio. Y por esto yo tengo respeto. Desde el interior se debe de tener respeto. Yo no estoy hablando de respeto cultural que no cuenta, sino que trate de verlo de esta manera. Cuando una persona no hace uso de sus fuerzas creadoras, entonces, ¿qué es la vida? Desde el exterior se puede brillar, pero desde dentro uno está muerto. Tome el mundo de los negocios. Interiormente están todos muertos. Lo mismo con la religión y con todos los otros grupos. Siempre que no utilice las fuerzas ocultas en su interior, no hay esperanza. Por supuesto que en la religión la persona utiliza sus kelim de otorgamiento, pero lo que es inferior, él no hace uso de ellos, y es aquí donde se encuentran las fuerzas creativas. Usted solo necesita conocer cómo hacer uso de estas fuerzas creadoras, ya que se requiere una actitud muy especial por su parte, de lo contrario las destruye. Aquí en el Zohar va a aprender mucho acerca de estas fuerzas creadoras. Cada día me sorprendo de lo que he leído en el Zohar, por ejemplo acerca de las fuerzas de Bilam, el rey de la magia, la contraparte de Mosé. Mosé atrajo las fuerzas desde arriba, desde Serampin, que son fuerzas divinas, pero Bilam, que era un gran líder, atrajo a las fuerzas pero de la serpiente. Poco a poco va a aprender qué es la serpiente. Ya le he dicho que la serpiente es la mente terrenal del hombre. Pero, ¿de dónde viene? No había nadie que pudiera responder a mi pregunta, pero aquí en el Zohar me ha abierto los ojos. Hay una serpiente mayor, la serpiente que fue Java, Eva. La serpiente se acercó a Java y la infectó. ¿Cómo? La religión, mi religión y otras únicamente dieron respuestas pero infantiles. Entonces, ¿de dónde viene la serpiente? Usted sabe que todo es creado por el Creador, así que, ¿cómo encaja la serpiente en la historia?
Ya sabe que está el reino de la tierra, las esferas terrestres, y arriba el cosmos, que es una forma de materia sutil, como una extensión de la tierra. También sabe que por encima de esto están los mundos espirituales, que alrededor de la tierra y del cosmos están los mundos espirituales que empiezan con Malhut, del mundo Asia, de Asia a Yetzirah, Bria y hasta Silut. De abajo arriba, de Malhut de Asia, y luego hasta Asia, y después Yetzirah, Bria y Achilut. Cuanto más lejos se llega, más sutil se hace, es decir, más y más hace el bien. Esto lo sabe. También le dije que Asia es un 90% todo malo, y un 10% que es bueno. Yetzirah ya es un 50 y un 50, y Bria es un totalmente 90 bueno y solo un 10 malo. Este es el significado de lo que la luz se vuelve cada vez más refinada. Cada vez hay menos espacios para juicios, pero todavía sigue ahí. El último mundo, asilútico, es donde ambas están en armonía. Entonces, ¿dónde está la fuerza de la serpiente? Todos estamos conectados con la serpiente, incluso cuando está estudiando la Kabbalah, solo que la serpiente duerme mientras usted se ocupa de la lectura. Nadie puede liberarse por completo de la serpiente. Entonces, ¿cómo es posible esto? Hay aquí un secreto que es muy profundo, y abra su corazón, hágase receptivo y déjese de resistencias. Ya sabe que hubo una primera rotura de Kelim, lo cual se denomina el mundo de Nekudim, y después del mundo de Nekudim vino el mundo de Asilut. Después de la rotura de los Kelim, es decir, cuando la Neshama de Adán se rompió, las chispas de Or cayeron debajo de la Malhut del mundo de Asia. Simplemente se dijo que hay una barrera en la frontera entre los mundos espirituales y el cosmos, y que allí residen las fuerzas impuras, llamadas Klipat. Por supuesto que nada es impuro, pero por así decir, el resultado de esto es el juicio. Pero esto solo ocurrió cuando se rompieron los lazos con lo espiritual. Así que en esto se ve que hay una zona entre el cosmos y los mundos espirituales. En esta zona hay una fusión, un espacio vasto donde surge el juicio. La gran serpiente está allí. Trate de entender esto. ¿Dónde termina el cosmos? ¿Dónde está la frontera? Uno tiene a ambos, un poco de esto y un poco de aquello. Tiene la densidad de estos y las chispas de la luz de las relaciones espirituales que están rotas. Aquí en esta zona se encuentra la serpiente superior. La fuerza superior de la serpiente viene desde esta zona. Aquí está toda la magia y todo el misticismo, que no pertenece a la luz misma, sino que es una fusión. O en otras palabras, este es el lugar donde la luz se mal utiliza. La raíz de todo el mal proviene de este lugar hacia nuestro mundo. Todas las experiencias del mal se ocultan aquí. También le dije que lo superior contiene también a lo inferior. Siempre hay una conexión entre lo superior y lo inferior. Entonces, ¿cuál es la siguiente estación de esa serpiente en el cosmos? Simplemente lea y deje su resistencia a un lado. Solo le cuento mi historia. Entre dos países hay una barrera y una frontera, y hay una zona que se denomina ya la zona neutral. Lo mismo entre el cosmos y ya el mundo. Hay una zona neutra también. Los mundos superiores son creados y nosotros somos creados, y nuestra tarea consiste en ponernos en líneas, pero con lo superior. En el cosmos hay una estación, y aquí en esta estación la serpiente se ha vuelto más densa, y desde ese punto nos afecta. La manifestación inferior de la serpiente es lo que llamamos la Vía Láctea. La Vía Láctea de la que hablo es un conjunto de fuerzas en el cosmos, y es el mismo lugar donde cuelgan todas las estrellas de acuerdo a sus fuerzas. Todos los magos, los hechiceros, etc., extrajeron sus fuerzas, pero de esta Vía Láctea que les comento, del cosmos. Hay una infinita variedad de utilización indebida de las fuerzas que provienen de esta Vía Láctea. Allí se encuentra la estación de la serpiente superior, y allí se encuentra la estación inferior. La Vía Láctea de ambos lugares hacen uso los magos y los adivinos de eso. El Zohar le cuenta acerca de ambas fuerzas, no para usarlas, sino para reconocer ambas fuerzas, pero dentro de usted.
porque si usted no la reconoce en sí mismo y dice que solo trabaja para el Creador, todas las fuerzas provienen del Creador. La Vía Láctea proviene del Creador también, ya sabe. La serpiente superior fue creada por el Creador. Es una especie de ministro de justicia. Ambos son necesarios, de otro modo, ¿cómo uno podría crecer? No quiero ser un ángulo, ya que un ángulo no avanza. Lea atentamente, si no hubiera nadie que se te fortaleciera, ¿cómo uno conocería lo que es bueno o lo que es malo? Ambas cosas son necesarias. Lo que uno ve en este mundo es solo una proyección de estas dos fuerzas. ¿Qué hizo Java a Eva? ¿Cuál fue el problema entre Adán y Java? ¿Cómo pudieron ellos pecar? Al principio de su existencia no tenían problemas. Ellos no tenían culpa ni vergüenza cuando hacían el amor. Estaban completamente desnudos y no se avergonzaban de eso. Entonces, ¿qué los llevó a pecar? Recuerde que existe el libre albedrío. Es uno quien decide de dónde viene la luz, de dónde vienen las fuerzas. Se puede atraer la fuerza que viene de los mundos espirituales, que son superiores a la serpiente, o atraerlas de la misma serpiente. Es usted quien toma la decisión. Java era tan leal. Con su experiencia de lo espiritual, ella entró en la región de la serpiente. Durante su oración, atrajo a las fuerzas impuras de la serpiente de la Vía Láctea, y de esta fuerza recibió todas las fuerzas impuras dentro de ella. En su pensamiento, en cierto modo, ella fue la primera bruja. Ella fue la causa de todo. Ahora lea esto con atención y recuerde, yo nunca hablo con desprecio de religión, grupos o personas. No digo las mujeres son... Solo hablo de fuerzas. Java atrajo esta luz hacia ella. Fue la fuerza de la serpiente la que se grabó en sus condiciones impuras, y ella compartió esto con el Adán, por lo que ésta también se infectó. Él tenía que ser fuerte, pero no pudo. He aquí un secreto profundo. Los hombres también pecaron, pero Java fue la causa. Fue Java quien trajo muerte y destrucción. Ha terminado el tiempo de los cuentos de hadas. Tiene que leer esto como una persona ya adulta sin culpar. Todos nosotros pecamos. La razón por la que hablo acerca de esto es que ha llegado el tiempo de la corrección. Las mujeres necesitan sus correcciones y los hombres las suyas. Pero en esto se ve por qué tantas mujeres se ocupan de la magia. Es una fuerza femenina, y Java fue la primera que atrajo esta fuerza. Y por supuesto existe un remedio, una corrección. Debido a que Java fue la primera, por lo tanto sus hijos Caín y Abel se infectaron también. Ellos también eran portadores de fuerzas impuras. Todo esto proviene del libro del Zohar. Puede ser que me adelante un poco, pero Bilam era un gran sabio, y el rey de entonces le pidió que maldijera al pueblo de Israel. ¿Por qué? Ellos vieron que esta nación era tan divina, mientras que ellos eran objeto de destrucción, por lo que el rey contrató a Bilán para maldecir a la nación de Israel. Bilán era un hombre muy fuerte, un hombre con gran poder, y sin embargo no pudo socavar la fuerza divina de Israel. No pudo siquiera cruzar la zona neutral entre el cosmos y el mundo espiritual. No pudo alcanzar los mundos espirituales, donde se encuentran las raíces de los hijos de Israel. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Mientras estudia el Zohar, uno aprende también cómo funcionan las fuerzas de oposición. Cuando uno estudia el Zohar, atrae a las fuerzas de Serampin y de Malhut, pero necesita penetrar en las fuerzas de lo que es la Vía Láctea. La Vía Láctea tiene influencia sobre nosotros las 24 horas. La serpiente trabaja de continuo las 24 horas y por supuesto que uno lo siente. En el momento que quiere descansar la serpiente lo toma. El descanso, la relajación es veneno. Cuando uno descansa es como si se declarase muerto. Que siempre haya luz despertando para que la serpiente no pueda alcanzarlo. Bilán utilizó la misma fórmula que los brujos y los magos utilizan hoy en día. ¿Cuál es esa fórmula? Puede aprenderlo en el Zohar, solo que habrá una gran diferencia. No va a ser posible para usted utilizarla. Durante el periodo en el que estoy estudiando el Zohar, puedo despertar las mismas fuerzas que Bilán, solo que él quería hacer mal uso de ellas, y yo rechazo el mal uso de esas fuerzas.
Yo estudio el Zohar para rescatarme a mí mismo. Estudio el Zohar para que las fuerzas de la Jochma y la Binah puedan ayudarme. Bilán se conectó con todas las fuerzas impuras de la Vía Láctea. Él era un gran filósofo, podía ver hasta el otro extremo. Su fuerza era enorme. Pero primero tiene que saber esto: las fuerzas de la serpiente no pueden ser usadas sin preparación. ¿Y cuál es la preparación? Primero tiene que usted que ensuciarse. Solo estoy hablando de fuerzas, es decir, ensuciarse por medio de su comportamiento y embarrándose de lujuria, rebajarse. Esta es la manera en que la persona recibe su magia, la adivinación. Primero tienen que embarrarse. Bilán tenía una burra, y por la mañana practicaba alguna magia. Fue invitado a exponer su magia, exorcizar guerras y otras cosas, y lo logró. Ellos sabían que él podía hacerlo y le pagaron. Fue invitado y le pagaron para destruir un ejército. ¿Cree que esto no sucede en la actualidad? Despierte, mire a su alrededor. Por ejemplo, vea cómo la gente en las publicidades manipula a los demás. Mire un comercial y detrás de este comercial hay un moderno vilán. Cuidado, durante la noche se ensucian. ¿Qué hacía el vilán físico y el espiritual? Dormían con su burra, al igual que un hombre se acuesta con su mujer, por supuesto, no física, que atrajo a las fuerzas hacia él. Se sentía como un burro en relación con la burra. De este modo atrajo las fuerzas de la serpiente, como una preparación. Incluso para la burra, que estaba sucia. Sepa que los hombres pueden atraer esas fuerzas, pero sin embargo, todo lo que hizo fue una preparación para lo que estaba por venir. Él prosiguió despertando las fuerzas en sí mismo. Temprano, en la mañana, él sabía cómo hacer tratos con la serpiente, porque la serpiente tiene las mismas fuerzas. Tomó una serpiente venenosa. Un poco de veneno puede ser como una medicina, pero demasiado lo mata a uno. Él tomó una serpiente y le cortó la cabeza y le sacó la lengua, tal como lo hacen los encantadores de serpientes, y lo mezcló con otras especias y la quemó con incienso. Bilán quemaba incienso tal como hacía Mosé, solo que Mosé se ponía en unidad con las fuerzas sagradas, llegaba hasta Serampín y Anubá, en contraposición a Bilán, que llegaba a la serpiente superior que se asienta en la zona fronteriza. La zona fronteriza es un área que es difícil siempre, es la zona donde están los contrabandistas, en la zona donde se instaló la serpiente superior. Allí van los magos, entran en contacto por medio del incienso, tal como lo hacía Bilán y otros destructores. No piense que eso se hace fácilmente. Se trata de un procedimiento complejo. Primero se necesita cortar la cabeza en 4 y producir una forma superior de incienso que va directamente a la serpiente superior. Si escucha hablar de la Vía Láctea, no piense en ella como algo agradable e interesante más. También es el lugar de la serpiente, y los magos la elevan el incienso a la serpiente superior. Entonces, ¿por qué se necesita cortar la cabeza en 4? Hay 4 mundos en los mundos divinos y 4 mundos en los impuros. Es decir, que también hay Malhut, Serampin, Binah, Jochma, pero de fuerzas impuras. Malhut, Serampin, Binah y Jochma de fuerzas impuras. Usted conoce acerca del santo nombre y de las fuerzas que pertenecen a este santo nombre, pero el mago hace mal uso de las fuerzas, usa la cabeza Keter, Jochma y Binah de fuerzas impuras y las eleva aún más. De esta manera recibe la fuerza de la serpiente y puede golpear y hostigar a otros. No piense en alguien que está vestido con un gracioso sombrero cónico. En este mundo se ven más normales, vestidos con trajes de ejecutivos en la publicidad, pero las fuerzas de la serpiente se esconden aquí. Todo parece inocente. No es el comercial en sí mismo, sino lo que está detrás del comercial. Como esta publicidad establece cuáles fuerzas se utilizan. Usted no las puede ver porque se ocultan en hermosos edificios donde ninguna serpiente es ahí visible, pero utilizan todo este tipo de fuerzas. Las mujeres son como una presa fácil.
El rey Salomón tuvo muchas mujeres. Él era un hombre divino con una fuerza espiritual enorme, pero al final de sus días, cuando ya era viejo y su fuerza había mermado, también él fue víctima de la magia de su esposa. Él construyó un templo para alguien de su mujer egipcia, es decir, que seguramente fue desviado de su camino. La magia de su esposa y el mago lo llevaron por mal camino, y al final de sus días su fuerza había desaparecido. Cuando se estudia la Cábala, una de las mayores ventajas es que la fuerza nunca disminuye. Cuanto más se estudie, más fuerte se hace en la captación de la luz. Al comienzo la mujer no tenía dolor, daba a luz sin dolor, pero a causa del pecado de Java, ella tiene dolor y el hombre rige sobre ella, que no era el caso al principio. Al principio, el hombre y la mujer eran totalmente iguales. Él daba y ella recibía. Entonces él estaba limpio y ella estaba limpia. Pero después del pecado, a partir del momento en que Java atrajo a la serpiente, el hombre rige sobre ella. ¿Pero por qué? Ambos pertenecían a lo espiritual, pero ahora su camino está embadurnado con suciedad. Por lo tanto, ella tiene dolor y está prohibido que el hombre tenga relaciones sexuales con ella durante que tiene el periodo. Todo esto está escrito en el Zohar. No piense que estoy inventando cosas o que estoy hablando de este mundo. Es puramente todo espiritual, pero hay pruebas en este mundo. Cuando la mujer tiene su periodo, está sujeta a la serpiente. Por lo tanto, está escrito que el hombre tiene que mantenerse alejado de su esposa. Un consejo muy bueno, no solo físico, porque ella es inestable o por la sangre. El problema radica en las fuerzas espirituales que ella atrae y que por lo tanto pueden hacerle a usted daño. Java atrajo a la serpiente y en nuestro mundo todavía existe la representación de este poder en la fuerza femenina de la Geburat visible en nuestro mundo también. No piense que esto no es el Zohar. Esto es Zohar también. Es bueno conocer cómo trabajan las fuerzas, porque si uno sabe cómo funcionan, puede prepararse. Si uno sabe cómo funcionan las fuerzas, no tiene que temer, sino que puede prepararse y protegerse de las fuerzas de la serpiente, y esto solo puede hacerse si se sabe cómo está trabajando la serpiente. Shalom. Lección 19. Hay muchos estudiantes presentes. Me doy cuenta de que muchos de ellos están preocupados por sí mismos. La mayoría se están deseando ser rescatados. Quieren oír hablar de eso, y eso es bueno, porque si uno no busca rescate, ¿cómo podrían encontrarlo? Esta lección va a ser un tanto diferente. No soy yo quien decide cómo será la lección. Quiero enseñar el Zohar, pero por ahora será Torah oral, y la Torah es lo mismo que el Zohar. La diferencia es que nosotros no leemos, pero será una lección oral. Lo importante es la interacción mirando a los estudiantes. Me inspiro y la inspiración produce una Torah oral. En cierto modo, la enseñanza de la Torah siempre ha sido hablada apenas en el comienzo de nuestra era. Las palabras fueron escritas. La enseñanza oral es el verdadero camino de la enseñanza. Ellos lo escribieron porque tenían miedo de que se perdiese. Así que hoy va a ser una enseñanza oral y el Zohar será nuestro guía. En la clase de introducción ya hablé mucho sobre la fórmula de la salvación. En muchos lugares enseñan la Cábala, pero ¿cómo es que nunca hablan de la fórmula de la salvación? Unos enseñan Cábala como ciencia espiritual y los otros enseñan Cábala como la clave del éxito, teniendo en cuenta la vida terrenal. No digo que esto esté mal, es como es. Solo hablo de la fórmula de la salvación, ya que se me ha revelado como una fórmula de salvación, y yo se la estoy dando a ustedes que están escuchando esto. No creo que esto sea una lección mía, se me ha dado la tarea y yo la ejecuto. La fórmula de la salvación es muy importante para las personas occidentales. Con occidental quiero decir Europa, Europa del Este, Europa occidental, no hay tanta diferencia entre ellos. Y por supuesto América del Norte y Australia. La fórmula de la salvación también está hecha para ellos. Y no solo Norteamérica, Suramérica también, Surinam, por ejemplo.
La Cábala haría en conjunto más que toda la ayuda al desarrollo. Con la Cábala Surinam florecería. Un estudiante. El país está orientado al judaísmo, incluso las iglesias. No se puede comparar las iglesias de Surinam con las iglesias de Holanda. El país ha sido vencido. Todo está bien. Si usted pone una semilla en la tierra, va a crecer. Y es lo mismo con la semilla espiritual. Necesitan la semilla, pero espiritual. Están dispuestos a escuchar, pero todo está en nosotros mismos. Ellos necesitan que alguien despierte y las bendiciones se pondrán de su parte. No crea que un país necesita miles de personas, pues no. Solo con que despierte una persona puede cambiar un país entero. Pero principalmente la historia que digo es para los europeos. ¿Pero por qué? Para comprender la fórmula de la salvación y para adecuarlo a su gusto necesita algo de la capacidad de pensar, lo que significa que tiene que caminar usted con los dos pies. Una persona en el Oriente también necesita de la Kabbalah, pero la cosa es que ellos no están dispuestos a escuchar, ya que hacen menos uso de la capacidad del pensamiento. Ellos van directamente a la derecha, rindiéndose e ignoran el uso de sus habilidades mentales. Por lo tanto, los idiomas que aparecen en nuestro sitio son lenguas europeas. Pero quién sabe si hay alguien de Oriente. Pero sobre todo, usted verá lenguas europeas. Quiero hablar acerca de la fórmula del rescate y no de una fórmula de salvación. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿Cuál es la diferencia entre una fórmula de rescate y una fórmula de salvación? Tiene que saber que enseñar la Torá oral y el Zohar hablado, esto es lo más importante. Ahora la pregunta es, ¿por qué hablo de la fórmula de rescate y no de la fórmula de la salvación? Al hombre se le da el rescate. Significa que el hombre dentro de sí mismo puede causarse el rescate en él. La salvación viene desde arriba. En cierta forma el rescate también viene desde arriba. Pero la cosa es que el hombre ha iniciado el rescate siguiendo las instrucciones de la fórmula del rescate. Es el hombre mismo quien pide y recibe el rescate. Por lo tanto puede transmitir la fórmula de rescate para la humanidad. El Zohar también trae la fórmula de rescate para la humanidad. Si el hombre es activo en su labor de rescate, va a recibir el rescate. Con seguridad, ténganlo claro. Esta fórmula de rescate es una fórmula que está activa y el hombre ya tiene control sobre ella. Él causa su propio rescate en él. Si bien la fórmula de la salvación viene de lo alto y por supuesto uno todavía tiene que hacer un mejor esfuerzo, pero la salvación viene después de la llegada de Mesías. Esta fórmula de la salvación solo ocurre después de toda la corrección, el Martikún. Esto también se enseña en el Zohar. Al principio les he dicho que debemos aprender la Torá abierta y por supuesto esta es la Torá secreta. Pero solo teniendo en cuenta los 6000 años de las correcciones y no más. Este es el camino que he aprendido y esto fue antes de abrir el Zohar. Ahora le digo, no es como yo le dije primeramente. El Zohar nos da un conocimiento mucho más profundo. Y lo que puedo expresar y transmitir solo depende de ustedes. El Zohar habla sobre lo que sucederá después de 6000 años de correcciones, lo que va a suceder teniendo en cuenta los puntos fuertes después de la llegada de Mesías. No hay secretos en el Zohar, todo le es dado al hombre. En primer lugar están los 6000 años de las correcciones. Después seguimos por la llegada de Mesías. Y no se detiene esto aquí. Hay más novedades y hay más resurrecciones. Resurrecciones de los muertos. Todo se da en el Zohar. El Zohar habla después de la época del Mesías. Muchas páginas están involucradas y dedicadas a lo que viene después de la llegada del Mesías. Como el cuerpo se conecta con la Neshama hasta que el templo de la muerte desaparezca. Todo está escrito en el Zohar. Esta segunda parte, después de la llegada de Mesías, no se enseña en ninguna otra parte. Solo se enseña la primera parte, que incluye las correcciones, y la llegada de la segunda parte. Pero,
¿Qué pasa después de la llegada y teniendo en cuenta el tiempo de la resurrección de los muertos? A mí se me ha dado el permiso para enseñar esto. No es que yo sea muy especial, creo que es el momento adecuado, por lo tanto, usted va a leer cosas que nunca han sido reveladas antes, es decir, que no estaban escritas. Por supuesto que en cada generación se aprueban los secretos sobre los que se habla. Se pasó de boca en boca, pero por algún misterio esto era necesario. Con misterio quiere decir que uno necesita la cabana, la intención correcta. La intención correcta porque si una persona no tiene la intención correcta, la cabana correcta, está prohibido darle algo que no podría entender. En esto se ve la importancia de cómo debe de ser la cabana, la intención en usted. Si yo me muriese, mi cuerpo se desmoronaría. Entonces, ¿qué le sucedería? Se nos dice que el cuerpo se mantiene en contacto con la Neshama, pero ¿cómo puedo experimentar eso? Ahora no tengo palabras para explicarlo porque quiere entenderlo con su cerebro terrenal usted, y es demasiado pronto esto. Yo también tengo muchos momentos que no entiendo nada y en las que tengo muchas preguntas, pero sin embargo la velocidad de la que vamos a progresar va a ser enorme. Lo que no se puede hacer hoy en día se puede hacer en 3 meses. Tengan paciencia, ya que se nos dará a nosotros. Nada viene de arriba si no hay un pedido de abajo. Todo lo que necesitamos es la intención, cabana correcta. Es tan importante que usted tenga la cabana correcta, porque esa es la única condición para avanzar, para encontrar en los secretos de la Torá y de entenderlos y de presentarlos a la humanidad completa. Vamos a dejar ir todos los pensamientos que usted tiene en esta parte superior y que solo le es dado a usted. Todo es dado a la humanidad entera, ya que solo ahora se encuentra el permiso desde arriba para transmitirlo. Por eso les hablo acerca de la fórmula de rescate y no sobre una fórmula de salvación. Por supuesto que podría hablar de una fórmula de salvación y lo haré, pero más tarde. Voy a hablar de lo que va a suceder después de 6.000 años de correcciones, sobre la manera de cómo llegar al final de la corrección Martikun, para la humanidad entera, cuando sea el momento oportuno, porque esto también es necesario que lo escuchen. En ninguna parte del mundo se puede encontrar en el papel. Nadie sabe lo que está escrito más abajo. Está escrito en el Zohar, pero ¿qué es una traducción sin las palabras habladas? Las palabras que yo os hablo dependen de ustedes, dependen de su intención, Cabana. Pero hay un requisito. Tengan plena concentración, porque las palabras no vienen de mí y se le irán. Si usted no tiene la concentración total, las palabras se irán y eso es una lástima. No solo la concentración es lo importante, ábrese, suelte toda la resistencia que tiene dentro de usted, porque siento la resistencia y bloqueará las palabras. Por lo tanto, tenga una plena concentración y sin resistencia nada le será quitado a usted. Todos los problemas que hayan en el mundo, déjelo ir por un momento. Deje ir toda la miseria del mundo. No hay miseria. Ahora mismo, en este momento, no hay absolutamente ninguna miseria en el mundo. No hay resistencia, todo se ha ido, sí, el tiempo se ha detenido y estoy sentado en la cueva, solo como el Simón Bar Yochai. Sin cambios, nada, como si el tiempo se hubiese detenido. No hay horas, no hay ningún cambio en el mundo espiritual. Todo está completamente tranquilo y sereno. Este debe ser la sensación cuando usted está sentado aquí, cuando usted está leyendo esto. Me conecto con usted y traigo de arriba hacia abajo. Incluso si usted no tiene ningún conocimiento, no importa. Escuche, lea y sienta estas palabras. Solo puedo hablar de la fórmula del rescate. Por supuesto, usted siente la necesidad de los dibujos, pero voy a darles los menos dibujos posibles. Pero lo que es interesante, en el momento en que alguien pide un dibujo, veo que en mi libro he hecho una nota. Tengo dibujitos, pero solo unos pocos, si bien es posible dar muchos dibujos, porque la estructura y las variables son infinitas. Sin embargo, usted tiene que sentir esto en su interior, y esto es lo más importante, que esté abierto a esto. Entonces, ¿para qué está ahí? ¿Tiene talento para la física, las matemáticas o los idiomas?
ábrase y lea. Y escuche, como usted ya sabe, todo se compone de 5 sefirot, de 5 sabores. La luz en sí misma es singular y no tiene sabor. Solo la experiencia de la creación da 5 sabores, o sea, de nosotros, llamados 10 sefirot. Es 5 sabores y el cuarto tiene 6, por lo tanto son 10 sabores. Con estos 10 sefirot, no importa dónde se encuentren en la escalera espiritual, se ve todo el sistema operativo. Todo incluido porque no existe nada en lo general que no exista en el detalle. Y a la inversa, con las 10 sefirot, a veces digo 5 porque es muy fácil, pero las 10 sefirot, todo está entrelazado. En las 10 sefirot se puede entender el todo y si usted tiene desconocimiento de ello, no importa. No importa dónde están las 10 sefirot. En el mundo de Asilú, de Briá, en fin, no son más que graduaciones de estas energías. Asilut está conectada a la Jogma y a la Binah con el mundo, y la Binah, o sea, Asilut está conectado al mundo de Asilut con la Sefirá Jogma, la Sefirá Binah con el mundo Briá, la Sefirá Yesirá con el mundo Serampin. Sepa que la estructura es la misma. La estructura de las 10 sefirot es en cada mundo. En todas las esferas es la misma. Además, el mundo espiritual es solo acerca de usted, lo que significa que todo está dentro de usted. Por lo tanto, solo hablo de usted mismo. Cada uno de nosotros tiene que hacer frente a su propio desarrollo personal, su escala personal, no importa donde usted se encuentre. Uno tendrá más comprensión para el mundo de Briá y otro tendrá más comprensión para el mundo de Yetzirah. Y no importa, ya que constan de 10 sefirot. Las 10 sefirot son su campo. Es necesario que las desarrolle para su desarrollo espiritual. Recuerde que usted puede cambiar, pero de cualquier manera siempre hay 10 sefirot. Se trata de 10 sefirot. Lo único que necesita saber es cómo están trabajando sus propias 10 sefirot. Y además su función es igual en todas partes, en todos los ámbitos. El Adán Kadmon es muy delgado, por lo que es imposible hablar del Adán Kadmon. Pero ya desde Asilut, el trabajo de las 10 sefirot es el mismo. Asilut es un poco más áspero y más bajo que Adán Kadmon, pero sin embargo el trabajo de las 10 sefirot es el mismo. Incluso en nuestro mundo, que llamamos el mundo, donde el trabajo se hace con las manos y los pies, pero aún trabajando sobre nosotros mismos a través de la Cábala, incluso entonces usted podrá experimentar estas 10 sefirot, y si usted no las experimenta, no se preocupe. La luz tallará las 10 sefirot, siempre se trata de 10 sefirot. Por lo tanto, es importante que usted entienda las 10 sefirot, sus 10 sefirot, ya que pueden ser de diferentes colores o tener otras variables. Yo tengo mis especiales 10 sefirot en mí y usted tiene sus especiales 10 sefirot en usted. Cada uno de nosotros tiene estas 10 sefirot que están construidos de la misma manera en los mismos mundos, en Asilut, mundo Briá, mundo Yesirah y mundo Asiá, y después nuestro mundo más bajo que el de Asiá, que es el lugar más duro que hay en el universo. Recuerde que incluso en pequeño ratón tiene esas 10 sefirot. Ahora usted puede pensar, pero ¿qué sabe un ratón de lo espiritual? Pues absolutamente nada, pero sin embargo, un ratón tiene estas 10 sefirot correspondientes con su nivel y el trabajo en la forma que el ratón necesita. Hay también otra palabra que expresa las 10 sefirot. Está, por ejemplo, el santo nombre del creador, Jabayá, porque Jabayá es Yud Hei Vav Hei. La primera letra Yud es lo que llamamos la Jogma, Sefirá Jogma. Pero antes de empezar a escribir la letra Yud, como usted sabe, se comienza primero con un punto. Y ese punto es Kutzó Sel Yud, el punto de la Yud, que es la primera Sefirat Keter. Yud en sí misma es ya la Jogma, más baja que el punto. La primera Hei
es la sefirá Binah. Y la tercera, la Bab, es la sefirá Serampin, que contiene 6 en ella. Y la última, Hei, es la sefirá más baja, Malhut, la 10ª sefirá. También se puede decir que hay 5 sefirot. Significa que Serampin debe ser visto como una sefirá única. Incluso el santo nombre, que tiene 4 letras, está en una forma de 5, 4, más el punto de la yud, que es Keter, y entonces ya es 5. Y si se cuentan todas las 6 sefirot de Serampin, entonces ya hacen 10. Este es el tema de nuestro estudio, las 5 o las 10 sefirot. O cuando estudiamos también el nombre de Javayá, sabemos que se trata también de estas 10 sefirot. O cuando estudiamos otros nombres y apodos del Creador, también se trata de las sefirot. Ellas no son opuestos, sino un complemento del mismo material. Las sefirá son una adición considerando al mismo Creador. Le da información sobre la cualidad que tiene el Creador, acerca de los puntos fuertes que él está utilizando en este momento particular y en este aspecto particular. Una vez que tenga una mayor comprensión acerca de estas sefirot en usted, tendrá comprensión acerca del mismo Creador. Tendrá una mayor comprensión acerca de usted. Más no es necesario. Si usted sabe cómo funciona, conoce al Creador y entonces se va conociendo a usted mismo. Y ese es su rescate. El nombre del Creador es Javayá y es su rescate. Yo no hago dibujos, voy a dárselo a usted por medio de palabras habladas. Esta es la forma más antigua y más profunda de la enseñanza. Como les dije, el nombre de Javayá es el rescate. ¿Qué o cómo es el rescate? ¿Cuál es el paralelismo entre el nombre de Javayá y las 10 sefirot? Veamos primero el nombre de Javayá en hebreo. Vamos a ver. Javayá es Yud Hei Bab Hei, que significa ajá. O sea, Hei Yud Hei, él fue, Owe, Hei Bab Hei, él es, y Yud He, Yud He Bab He. O sea, Yud He, que él será. Usted puede ver las 4 letras como el total de las palabras Eja, Awe y Ge. Porque no decimos Eja, Awe y Ge, él era, él es, él será. Porque usamos el nombre de Javayá. Porque es para mostrar cómo la naturaleza del Creador fue, es y siempre será. En cierto modo, el pasado, presente y el futuro, en una sola palabra, esta es la fórmula de la vida infinita. Este nombre representa el infinito, y cuando usted se trae a sí mismo de acuerdo con este nombre infinito, logrará en usted el mismo infinito. El siguiente paso es ampliar esta fórmula de rescate, y usted puede hacer esto con las 10 sefirot. En el momento en que vea cómo funciona, verá su rescate. No hay otra manera. Usted puede ver a través de unos prismáticos las estrellas, los planetas y tratar de entender el universo. Pero todavía está fuera. Pero hay que saber que las 10 sefirot están dentro de su persona. La dificultad es cuando hablo de principios y digo que a partir de su esencia fue la luz del Ein Sof, que es la luz del infinito. Esta luz se ha engrosado. El primer engrosamiento se llama el llamado Adán Kadmon, acá. Desde Adán Kadmon hay otro engrosamiento más. Desde Keter a Jochma y desde Jochma a Binah. Pero sin embargo son uno. Todo ocurrió en la luz del Ein Sof. Y el último engrosamiento fue la Sefirá Malhut. Solo la Malhut no era adecuada para recibir la luz. De lo contrario, ¿cómo podría crearse la creación? Si todas las sefirot pudieran recibir la luz y la luz dominar sobre la creación, ¿dónde se encontraría entonces la posibilidad de la creación de tomar conciencia de su propia integridad? Por esta razón se ve en este mundo que una chica y un chico salen de casa y empiezan una nueva vida,
pero lejos de sus padres. Eso es una analogía. La primera limitación fue la Sefira Malhut. 9 sefirot se le permitió a las 9 recibir la luz, pero no a la Sefirot Malhut. Esta fue la primera forma en que el Creador creó las 10 sefirot, pero vio que algo estaba mal. ¿Era esta la forma en la que la creación puede consistir para siempre? Solo 9 sefirot podían recibir luz, y la última, la décima, la Malhut, se quedó sin la luz. La intención del Creador es y siempre será que toda la creación viniese a la totalidad, y este no era el camino. Tenía que encontrar una manera para que la Malhut pudiese recibir la luz. Por lo tanto, el Creador decidió otra limitación. El Creador vio que el mundo no podría persistir de esta manera, y por supuesto ya sabía esto en el primer momento. Pero este es el camino para que expresemos la creación. 9 sefirot podían recibir luz, y la décima Malhut no. ¿Qué hizo el Creador desde su sabiduría? La hizo ascender a Binah, y de esta manera la salvación estaba asegurada. Primeramente creó ya 10 sefirot, y engrosó las 10 sefirot para que pudieran reflejar la luz de 9 sefirot. Pero la Malhut era demasiado peligroso que no pudiese recibir la luz. Lo que recibió fue misericordia, Hasadín, porque incluso cuando no se recibe nada allí, está el gusto del Hasadín. Pero eso no fue suficiente para la salvación. Por lo tanto es que dejó a la Malhut ascender, subir, trajo a Malhut ya de abajo hacia arriba en un contacto con la Sefirá Binah, de la Sefirá Malhut a la Binah, que es la tercera Sefirá, y Binah siempre recibe la luz. La primera es Malhut, la segunda es Serampin y la tercera es Binah. Entonces la tercera Sefirá y Binah siempre recibe la luz. La fuerza de Binah se llama Binah Kei Chafes Gesed Oje. Significa que solo quiere misericordia. Esta es la fuerza que tiene la Sefirá Binah, no importa en qué nivel o esfera sea que esté. Binah está en Asilut, tiene esta fuerza de Asilut, pero la Binah del mundo más bajo de Asilut, que es Briah, también la esencia de su fuerza es el deseo por misericordia. O sea, Binah en cualquier estado es deseo por misericordia y no por sabiduría, mientras que solo una Sefirá necesita la luz Jochma. Entonces, esta Sefirá que necesita la Sefirá Jochma es la Sefirá Malhut. Entonces, ¿por qué Malhut necesita Jochma y no el resto? Cuanto menor sea la Sefirá, mayor el grosor que tiene. Por lo tanto, se hace muy difícil que la luz penetre en ella, y la más baja Sefirá, la Malhut, se vuelve más y más pesada. Es por eso que no podía recibir de la luz. La luz no podía penetrar porque era tan dura y tan espesa la Sefirá Malhut. Lo que podría penetrar era la fuerza de la misericordia que trae la Sefirá Binah, pero no era suficiente esa luz para la Malhut, Sefirá Malhut. Entonces, ¿cuál es el significado más profundo que tiene la luz? Algo de luz significa que algo llega a la comprensión que le da ya placer. La oscuridad significa que no hay ninguna precomprensión. Uno permanece en ignorancia en la oscuridad. Por lo tanto, la Malhut necesita ya Or Jochma. La Sefirá Malhut necesita la luz de Jochma, la luz de la sabiduría que no tiene ninguna limitación. Y sin embargo, se hizo de esa manera. A la Sefirá Malhut no se le permitió recibir la luz de la Sefirá de Jochma. ¿Por qué? Por la sencilla razón. Si todas las 10 sefirot recibieran la luz completa, no habría creación. ¿Puede usted ver esto? El Creador quiso crear una creación, por lo tanto decidió que la última esfera tenía que ser diferente. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la Sefirá de Malhut, que estaba destinada a convertirse en la creación, y las otras 9 sefirot que todas recibieron de la luz? La Sefirot Keter recibió la mayor cantidad de la luz.
después la Sefirot Jotma algo menos, y cuanto más lejos, menor fue, y es la recepción a menos hasta la Malhut, que la Sefira Malhut, que ya no podría recibir completamente nada. Algunas respuestas. Que Malhut construyera el Masaj para que pudiera reflejar la luz. Esa es una buena respuesta. Solo el verdadero Malhut puede reflectar la luz. Pero ¿cuál es la diferencia esencial entre la luz y lo que estaba destinado a ser la creación? Si puede reflejar, es que ya puede dar. Eso es bueno. Pero ¿cuál es la esencia de esta diferencia? Malhut toma y la luz entonces da. Malhut es el deseo de recibir. Esa es la diferencia esencial entre la luz y la Sefirá Malhut. La luz quiere dar y la Sefirá Malhut quiere recibir. Las primeras 9 Sefirot tienen el deseo de dar, no necesitan de Jogma, de la Sefirá Jogma. Por supuesto que reciben de la Sefirá Jogma, pero solo por el bien del dar. Quieren Jogma solo para pasarlo a la creación. Y Malhut está destinada a ser la creación que tiene el deseo de recibir. El deseo de recibir es esencial para crear algo, es decir, sin el deseo de recibir no se puede crear nada. Ahora usted puede preguntar, desde el principio el deseo del creador era dar, así que, ¿cómo se puede hablar de la creación? Porque estaba solo el deseo de dar, es decir, solo la luz. Vamos a profundizar en este tema. Si por ejemplo usted pudiera ser el creador y deseara crear una creación, sabría crear algo que tuviese que ser diferente a usted, ¿o no? Usted es el deseo de dar, para crear algo tiene que ser opuesto a usted. Ahora estamos hablando de la luz y la luz es el aspecto de dar. Así que la creación tiene que ser diferente. Lo contrario del aspecto del dador es el aspecto del que recibe, y el que recibe es la Sefirá Malhut. Pregunta, ¿también se puede ver esto como una parte de la materia? De hecho, la materia es la consecuencia. La materia es el portador de la voluntad de recibir. Se necesita un recipiente. Exactamente lo que necesita es un recipiente, y un recipiente es la materia. Lo que se creó fue el deseo de recibir. Primero fue 9 Sefirot, y la 10ª Sefirot es la Sefirot Malhut, fue el deseo de recibir. De esta manera la creación no sería capaz de mantenerse, debido a que el deseo de recibir se comportaría con sus propias leyes, el recibir, y la luz se limitará a otorgar. Esto no fue un buen plan, porque no estaba equilibrado. El creador tenía otro plan. Su deseo era que la creación fuera igual a él, que la creación tuviese las mismas cualidades que él, lo que significa que debería aprender a dar, aunque este aspecto de dar estaría en contra de su propia naturaleza. Por lo tanto, a esto se le llama totalmente sobrenatural. Un milagro es sobrenatural y es un milagro que un ser humano pueda fijarse a sí mismo y convertirse después en dador. Milagro significa que uno está ya en el umbral de ser un dador. Esto le da la sensación de eternidad en su interior, ya que solo el Creador puede dar. Por lo tanto, siente la eternidad dentro de sí, mientras ambos existen. Entonces, ¿cuál fue el segundo paso que hizo el Creador? Entonces, el Creador y el segundo paso fue ascender a la Sefirá Malhut hacia arriba, hacia la Sefirá Binah, donde está la misericordia. En cada paso trajo, en cada escalón, a la Malhut hacia la Binah, y así que algo surgió en ella. Por supuesto, como usted ya sabe, nada desaparece aquí en lo espiritual. Si digo que la Malhut la ascendió a la Binah, significa que la Malhut aún está en su propio lugar. El significado de esto es que Malhut todavía tiene la experiencia de estar en su lugar, la experiencia de no poder recibir. La luz nunca lo abandona. Esta experiencia siempre existe y se mantiene por debajo. ¿Qué hizo el Creador? Ascendió a la Malhut hacia la Binah. Pero ¿cuál es el significado de la Binah? No solo como se puede ver aquí en el árbol de la vida, sino en todos los ámbitos. Con esto quiero decir que es el árbol de la vida en la forma de las 10 Sefirot,
pero hay que darse cuenta de que dentro de cada sefirot hay también otras 10 sefirot, también con la forma de un árbol de la vida. Malhut también tiene en ella 10 sefirot, y Malhut de la Malhut, ella también subió hacia la Binah de la Malhut en cada escalón. Lo mismo con la sefirá que es Yesod. También hay 10 sefirot de Yesod. Significa que la Malhut del Yesod también se eleva hacia la Binah que tiene el mismo Yesod. ¿Lo entiende? Binah tiene 10 sefirot y Malhut de Binah ascendió a la Binah de Binah. ¿Está claro? No se preocupa si usted no lo entiende. Deje que los grabados hagan su trabajo y luego podrá ver los enlaces. Jomá tiene 10 sefirot, lo que significa que es Malhut también. Y Malhut también subió a Binah de la Jogma. Lo mismo con el Keter. Él también tiene 10 sefirot y su Malhut ascendió hacia la Binah del Keter. Así que en cada sefirot hubo la elevación correspondiente de la Malhut a la Binah. Este fue el rescate que el creador vio en su visión, y desde nuestro punto de vista tenemos que hacer lo mismo. También nosotros tenemos que llevar nuestra propia Malhut que tenemos en nuestro interior hacia la Binah que tenemos en nuestro interior. En cada situación hay una Malhut y hay una Binah. 10 sefirot de esta situación en particular, y lo que hay que hacer es llevar esta Malhut de esta situación en particular hacia la Binah de esa situación en particular. Este es el más excelente comienzo de su rescate. Por supuesto, este principio solo se puede hacer paso a paso y sigue siendo un principio. De esta manera se crean los mundos. A veces hablo de ser humano y a veces hablo de los mundos. No hay diferencia entre el mundo y el ser humano. Así el primer engrosamiento de la luz se llama el Galgalta, que significa también el cráneo. Dice, ¿dónde estaba la Malhut, la Sefirá Malhut? Ella estaba en su lugar, en el fondo, lo que significa que todas las Sefirot están ahí. Adán Kadmon fue el primer engrosamiento de la luz. Era el lugar vacío, y en este lugar vacío vendría la creación. Fue el Ein Sof que entró en este espacio vacío, y Adán Kadmon fue el primero que recibió la luz. Cuando Malhut se produjo en la existencia, podía ver todas las luces, lo que significa que podría reflejar todas las luces, y debido a esto, ella podía tener la mayor recepción. Después de esto vino ya el engrosamiento. Significa que después de esto fue la realización de los mundos, porque el engrosamiento es lo mismo que el mundo. Ambos son la materia y en esta materia pudo surgir ya el hombre. Lo que se necesita era un engrosamiento más. ¿Cómo pudo tener el lugar del engrosamiento? Malhut ascendió a la Sefirot de encima de ella, a Keter, Jomá y Binah y Serampín y Malhut. Pero, ¿cuál es el significado de su crecimiento para las 5 sefirot? ¿Es el efecto de este aumento de recibir más o menos luz? Hay 5 sefirot, Keter, Jomá, Binah, Serampín y Malhut. Y entonces la sefirot Malhut refleja todas las 5 sefirot, por lo tanto, ella puede recibir la luz más elevada. El siguiente engrosamiento es el engrosamiento de la luz de Jochma, y esto se llama Parsuf Ab. ¿Cuál es el significado de Ab? Esto significa que la luz de Keter ya no se ve, del Gólgota. El segundo Parsuf, o el segundo engrosamiento ya de la luz, significando que una menor cantidad de luz puede ser vista. El primer receptor ve o tiene las 5 luces, y este primer receptor es llamado el Parsuf del Adán Kadmon, o el Gólgota, y todas las 5 luces ya pueden ser reflejadas. Pero si hay una luz menos, ¿cómo es posible ver una luz menos? No existe la capacidad de verla. Es lo que significa ver una luz menos. Si usted ve una luz menos, significa que no tiene comprensión de esa luz en particular. O en otras palabras, usted no tiene el gusto de esa luz. Usted ha aprendido que tiene 10 sefirot y puede abrirse para todas las luces y los mundos hasta Silut,
Pero esto es algo diferente. Eso significa que usted refleja lo que experimenta o vive. Está la existencia del Sefirot y el sabor de las Sefirot. Tiene 5 Sefirot, pero eso no significa que tenga ya el gusto por estas 5 Sefirot que usted tiene. Si yo digo que usted ve una sefirá menos, significa que usted no puede ver la luz de Keter, o en otras palabras, que no tiene el gusto de la sefirá que hay de Keter. Lo que queda son 4 sabores, 4 luces, y estas 4 luces tienen 10 sefirot. ¿Me puede seguir? Puede ver 4 luces, pero hay 10 sefirot, lo que significa que usted puede experimentar con sus 10 sefirot 4 sabores. ¿Está esto claro? Voy a tratar de explicar esto con ejemplos de nuestro mundo. Supongamos que usted aprende algo y usted lo entiende por completo. Significa que usted tiene el gusto por todas las 5 luces. Puede reflejar todas las luces y esto es llamado ya Gadlut. Gadlut significa que todas las luces ya entran en usted y usted las experimenta todas las 10 sefirot. Pero suponga que no es capaz de reflejar usted todas las luces. Usted tiene